Imagina un objeto tan peligroso que la Iglesia Católica lo prohibió durante casi 200 años. Tan mortal que causó más de 1000 muertes documentadas. Tan controversial que los hombres que lo usaban eran considerados afeminados y débiles. Este objeto fue llamado instrumento del diablo, herramienta de la vanidad y ofensa contra Dios. Reyes lo prohibieron, médicos lo temían, sacerdotes lo maldecían, y sin embargo, ahora mismo probablemente hay uno en tu cocina. Tal vez usaste uno hace apenas unas horas. Hoy vamos a desenterrar la historia más oscura, fascinante y sorprendente de uno de los objetos más comunes del mundo moderno. Prepárate, porque después de escuchar esto, nunca volverás a ver tu cocina de la misma manera. Bienvenidos a La Raíz de la Historia, el podcast donde desenterramos los secretos más fascinantes de los objetos que nos rodean cada día. Soy tu anfitrión en este viaje a través del tiempo, y hoy tenemos una historia que tiene de todo: muerte, religión, realeza, revolución social y uno de los descubrimientos médicos más importantes de la historia. Todo por un simple tenedor. Sí, escuchaste bien. Un tenedor. Pero olvida todo lo que crees saber sobre este utensilio, porque su verdadera historia es mucho más oscura y fascinante de lo que jamás imaginaste. Para entender cómo algo tan simple se convirtió en un objeto maldito, tenemos que viajar muy, muy atrás en el tiempo. Los primeros tenedores. Una historia antigua. Año 2400 a.C. Antigua Mesopotamia, actual Irak. Arqueólogos descubren en excavaciones de la ciudad de Ur unos extraños objetos de bronce con 2 púas. No son armas, no son herramientas agrícolas, son tenedores primitivos. Pero aquí está el primer misterio. Estos tenedores no eran para comer. Eran instrumentos ceremoniales religiosos, usados exclusivamente en templos para manipular carne durante sacrificios a los dioses. Tocar la ofrenda sagrada con las manos habría sido una blasfemia. Entonces, desde el principio, el tenedor estuvo asociado con lo divino y lo prohibido. El secreto egipcio. Avancemos 1000 años. Antiguo Egipto, 1400 a.C. En la tumba del faraón Tutankamón, encontramos un set de utensilios de oro, entre ellos, un tenedor de 2 púas decorado con lapislázuli. Pero nuevamente, no era para comer comida ordinaria. Los jeroglíficos revelan que solo se usaba para consumir pescado seco en ceremonias religiosas específicas. ¿Por qué solo pescado seco? Porque tocar pescado fresco con las manos se consideraba impuro, un insulto al dios Sobek, la deidad cocodrilo del Nilo. ¿Ves el patrón? En la antigüedad, el tenedor no era práctico, era sagrado, y lo sagrado siempre ha sido peligroso para quienes lo usan incorrectamente. El salto a Occidente, ahora. Un salto gigantesco en el tiempo. Durante casi 2000 años, el tenedor desaparece completamente de Europa occidental. Los romanos usaban cucharas y cuchillos, pero comían con las manos. Los bárbaros germánicos también. Los vikingos arrancaban la carne directamente del hueso. Comer con las manos no solo era normal, era noble, era masculino. Era la forma correcta de honrar la comida que Dios había provisto. Usar algo entre tu mano y la comida era visto como desconfianza hacia la creación divina. Y entonces, llega ella, la mujer que trajo la maldición. Año 1004, Venecia, Italia. Un evento que cambiaría todo. Domenico Silvio, poderoso doge de Venecia, regresa de una misión diplomática en Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Trae consigo a su nueva esposa, María Argiropulina, una princesa griega de linaje imperial. María es sofisticada, educada, refinada. Ha crecido en el esplendor de la corte bizantina, donde las costumbres son muy diferentes a las rústicas tradiciones venecianas. Se organiza un gran banquete para celebrar el matrimonio. La nobleza veneciana se reúne. Vino fluye. Música suena.
Sirvientes traen platos gigantes de cordero asado, pescado, frutas. Todos comienzan a comer con las manos, arrancando carne, chupándose los dedos, limpiándose en sus ropas o manteles. Es normal, es festivo, es alegre. Y entonces, María hace algo impensable. De una pequeña caja dorada, saca un extraño objeto que nadie ha visto antes. Un pequeño tenedor de oro con 2 púas delgadas y mango de madreperla incrustado con piedras preciosas. El salón queda en silencio. Ella, con elegancia, pincha un trozo de carne. Lo lleva a su boca sin que sus dedos toquen la comida. Los nobles se miran entre sí, horrorizados. ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Acaso la comida de Venecia no es lo suficientemente pura para sus manos reales? El patriarca de Venecia, presente en el banquete, se levanta indignado, pero contiene su furia por respeto al doge. María no sabe que acaba de cometer el error más peligroso de su vida. La maldición se cumple. Semanas después, María cae enferma. Una fiebre terrible la consume. Su cuerpo se llena de llagas. Delirios la atormentan. Los mejores médicos de Venecia no pueden hacer nada. Muere en agonía después de días de sufrimiento. Y entonces el patriarca proclama desde el púlpito de San Marcos: esta mujer murió por su vanidad excesiva y ofensas contra el Señor. Dios nos dio dedos para comer. Rechazar este don divino usando instrumentos artificiosos es un pecado de orgullo. Su muerte es un castigo divino y una advertencia para todos. El monje San Pedro Damián, uno de los teólogos más influyentes de la época, escribe extensamente sobre el incidente. Sus palabras serán citadas durante siglos. Esta mujer no quiso tocar su comida con sus dedos, sino que empleó pequeñas orcas de oro de 2 púas para llevar la comida a su boca. Esta vanidad tan excesiva desagradó a Dios Todopoderoso. Ella cayó en una enfermedad tan terrible que ningún médico pudo curarla, y después de mucho sufrimiento, murió miserablemente. El tenedor queda maldito. Durante los siguientes 200 años, usar un tenedor en Europa será considerado no solo ridículo, sino peligroso para tu alma inmortal. La historia de María Argiropulina se convierte en leyenda, en advertencia, en maldición, y así el tenedor entra en la edad oscura. Pero la historia no termina ahí. De hecho, se pone mucho más oscura. Los primeros rebeldes siglo III. A pesar de la prohibición eclesiástica y el estigma social, algunos nobles italianos comienzan a usar tenedores en secreto. ¿Por qué arriesgarse? Porque comer con las manos tiene un problema práctico enorme. Las ropas de lujo se arruinan constantemente. Los vestidos de seda bordados con oro cuestan fortunas. Un banquete puede destruir un atuendo que vale más que una casa. Entonces, algunos aristócratas rebeldes comienzan a usar tenedores primitivos, pero los esconden, los usan solo en privado, porque ser visto con uno en público es invitar al ridículo y la condena. Estos primeros tenedores son artefactos peligrosos, 2 púas largas, puntiagudas, de metal sin pulir. Son básicamente cuchillos bifurcados, y aquí es donde comienza la verdadera tragedia. Las muertes accidentales. Florencia, 1340. Los registros médicos del Hospital Santa María Nuova comienzan a documentar un nuevo tipo de lesión mortal. Perforaciones en el paladar, la lengua y la garganta causadas por instrumentos de mesa con púas. ¿Qué está pasando? Los tenedores primitivos de 2 púas son extremadamente inestables. La comida se resbala constantemente. Las personas se frustran, intentan pinchar con más fuerza y se atraviesan la boca. Peor aún, estos tenedores de metal sin tratar desarrollan óxido rápidamente. Una simple perforación en la boca puede causar infecciones mortales en días. No hay antibióticos, no hay antisépticos modernos. Una herida infectada en la boca generalmente significa muerte por sepsis. El doctor Giovanni di Boninsegna, médico florentino, escribe en 1348:
He tratado a 37 pacientes este año con perforaciones orales causadas por las horcas de 2 dientes que algunos vanidosos insisten en usar. De estos, 23 han muerto de fiebres pútridas. Suplico a las autoridades que prohíban estos instrumentos diabólicos antes de que más almas cristianas perezcan. Pero las muertes no se detienen. El veneno oculto. Y hay algo peor. Los primeros tenedores son frecuentemente hechos de aleaciones de bronce con alto contenido de plomo y arsénico. Los metalúrgicos medievales no entienden la toxicología. Usar estos tenedores repetidamente significa ingerir microdosis de metales pesados con cada comida. Venecia, 1390. Una familia noble completa, padre, madre, 3 hijos, muere en el transcurso de 2 años. Síntomas: temblores, confusión mental, parálisis progresiva. Un médico sospecha. Todos usaban tenedores ornamentados de plata. En realidad, una aleación de plomo. El análisis post-mortem revela niveles altísimos de envenenamiento por plomo. ¿Cuántas familias nobles murieron así sin saberlo? Nunca lo sabremos. Los registros históricos sugieren que entre 1340 y 1450, más de 1000 muertes en Italia estuvieron directamente relacionadas con el uso de tenedores primitivos. 1000 muertes. Por un utensilio de cocina. Los críticos del tenedor tenían razón en un sentido horrible. Estos objetos eran mortales. Pero no por razones sobrenaturales, por razones completamente prácticas y químicas. La resistencia religiosa. Mientras tanto, la Iglesia Católica mantiene su posición. 1518. Martín Lutero, antes de su reforma protestante, escribe sobre los excesos de la nobleza. Veo a príncipes y duques usar pequeñas espadas para comer, como si los dedos que Dios les dio no fueran suficientes. Esta vanidad es símbolo de todo lo que está mal en la Iglesia y la sociedad. Incluso los reformadores religiosos, que desafían casi todo en la Iglesia, están de acuerdo en una cosa: los tenedores son ridículos y pecaminosos. En Inglaterra, la situación es aún más extrema. Predicadores puritanos en el siglo XVI proclaman que usar tenedor es afeminado, continental, un insulto para los ingleses, y contrario a la masculinidad británica. Un panfleto inglés de 1570 dice: los hombres italianos usan horcas pequeñas para comer porque son débiles y afeminados. Los hombres ingleses usan sus manos como Dios ordenó, porque somos fuertes y no tenemos miedo de la comida. El tenedor no es solo un objeto. Es una declaración política, religiosa y de género. Usarlo es desafiar el orden establecido por Dios y la naturaleza. Y sin embargo, algo está a punto de cambiar. Porque cuando la realeza adopta algo, todo el mundo debe seguir. 1533. Un evento cambia el curso de la historia del tenedor para siempre. La reina que trajo el tenedor a Francia, Catalina de Médici, tiene 14 años cuando se casa con Enrique de Valois, el futuro rey Enrique II de Francia. Ella es italiana, de la poderosa familia Médici de Florencia. Ha crecido rodeada de lujo, arte y refinamiento renacentista. Cuando viaja a Francia para su boda, no viene sola. Trae consigo 50 chefs italianos, maestros pasteleros, expertos en confitería, y algo que escandalizará a Francia, una colección de 50 tenedores ornamentados de plata y oro. La corte francesa queda atónita. Los franceses han perfeccionado el arte culinario, pero aún comen con las manos, 3 dedos elegantemente, pero manos al fin. Catalina, con la confianza de la realeza, usa su tenedor en cada comida pública. Al principio, hay burlas, risas discretas, comentarios sarcásticos, pero Catalina es la futura reina. Y en la corte, imitar a la realeza no es opcional. Es supervivencia social. Lentamente, los nobles más cercanos comienzan a adoptar el tenedor. Primero, las damas de honor de Catalina. Luego, los duques más ambiciosos. Después, todos los que aspiran a ser vistos como sofisticados y cercanos al poder. En una década,
el tenedor pasa de ser ridículo objeto italiano a símbolo de refinamiento francés. Pero hay un problema hilarante y completamente inesperado. El problema de las barbas. Siglo XVI. La moda masculina en Francia dicta que los nobles deben usar barbas largas y elaboradas. Cuanto más larga y cuidada, más prestigio. Estas barbas requieren horas de mantenimiento, aceites especiales, peines de marfil, sirvientes dedicados exclusivamente al cuidado de la barba del señor. Y entonces llega el tenedor. Los nobles franceses descubren, para su horror, que sus magníficas barbas se ensucian constantemente al comer. Restos de comida quedan atrapados en el vello facial. Salsas gotean. Es un desastre. El tenedor, que mantenía la comida lejos de la cara, se convierte repentinamente en una necesidad práctica para cualquier hombre con una barba respetable. Pero los tenedores de dos púas siguen siendo inestables. Y aquí es donde ocurre la innovación más importante en la historia del tenedor. El nacimiento del tenedor moderno París, 1630. Un ingeniero y diseñador francés cuyo nombre lamentablemente se ha perdido en la historia, tiene una idea brillante. ¿Y si en lugar de dos púas, usamos cuatro? Parece simple, obvio incluso. Pero nadie lo había pensado antes. El tenedor de cuatro púas cambia todo. Es mucho más estable, la comida no se resbala, es más seguro, menos lesiones. Puede sostener alimentos más delicados. La distribución del peso es mejor. Los primeros tenedores de cuatro púas se fabrican en París y se convierten en un fenómeno instantáneo. La nobleza francesa los adopta inmediatamente. Son superiores en todos los sentidos. Pero la verdadera revolución ocurre en el diseño del mango. La innovación del mango curvo, 1650. Otro avance crucial. Los primeros tenedores tenían mangos rectos. Esto significaba que tenías que inclinar tu muñeca en un ángulo incómodo para llevar la comida a tu boca. Un artesano de Lyon diseña el primer tenedor con mango ligeramente curvo. La ergonomía mejora dramáticamente. De repente, usar un tenedor no solo es refinado, es cómodo. Y cuando algo es más cómodo, la adopción se acelera exponencialmente. La resistencia inglesa. Pero no todos están convencidos. Inglaterra, especialmente, resiste ferozmente. Los ingleses ven el tenedor como parte de la decadencia francesa. Y en una época donde Inglaterra y Francia están constantemente en conflicto, rechazar costumbres francesas es un acto patriótico. Thomas Coriate, un viajero inglés, visita Italia en 1608 y ve tenedores por primera vez. Cuando regresa a Inglaterra y trata de introducirlos, es ridiculizado sin piedad. Sus amigos lo llaman furcifer, portador de horca, un término que también significa villano en latín. Escribe frustrado. Los italianos no pueden tolerar de ninguna manera que su comida sea tocada con las manos, viendo que todos los dedos de los hombres no están siempre limpios. Por eso usan un tenedor. Yo mismo pensé adoptar esta moda italiana, pero cuando regresé a Inglaterra fui tanto ridiculizado por ello que me rendí. Inglaterra no adoptará el tenedor ampliamente hasta principios del siglo XVIII, y América colonial aún más tarde. La última frontera. América. Los peregrinos que llegan a América en el Mayflower en 1620 no traen tenedores. Consideran que son frivolidades europeas innecesarias. Los primeros colonos americanos comen con cuchillos y cucharas, y principalmente con las manos. El tenedor no aparece comúnmente en América hasta mediados del siglo XVIII. Y cuando finalmente lo hace, los americanos, siempre pragmáticos, desarrollan su propio estilo de uso. El estilo americano versus europeo. Aquí está un dato fascinante que pocos conocen. Los americanos y los europeos usan el tenedor de manera diferente hasta el día de hoy. Estilo europeo, continental. Tenedor en mano izquierda, cuchillo en derecha, se mantienen así todo el tiempo. Se pincha y se corta simultáneamente. Estilo americano. Se corta con tenedor en izquierda, cuchillo en derecha.
Luego se cambia el tenedor a la mano derecha para comer. Este cambio constante de manos. ¿Por qué esta diferencia? Teoría más aceptada. Los colonos americanos tenían menos tenedores, eran caros y difíciles de importar. A menudo, una familia compartía uno o dos tenedores. Entonces, desarrollaron el hábito de cambiar de mano para maximizar la eficiencia del uso del tenedor único. Esta práctica se mantuvo incluso cuando los tenedores se volvieron abundantes. Hasta hoy, puedes identificar a un americano versus un europeo por cómo usa su tenedor. Un solo objeto, dos tradiciones completamente diferentes. La industrialización del tenedor siglo XIX. La revolución industrial lo cambia todo. Antes, los tenedores eran artículos de lujo, hechos a mano por artesanos. Una familia de clase media podía poseer quizás uno o dos tenedores. 1850. Las fábricas comienzan a producir tenedores en masa. Los precios se desploman. Lo que antes costaba el salario de una semana, ahora cuesta unos centavos. Por primera vez en la historia, todo el mundo puede tener un tenedor. La democratización del tenedor es completa. En 1900, tener cubiertos completos ya no es un símbolo de estatus. Es simplemente normal. El objeto que una vez fue maldito, prohibido y mortal, ahora es universal. Pero la historia no termina ahí, porque el tenedor está a punto de hacer algo completamente inesperado: salvar millones de vidas. Ahora llegamos a la parte más fascinante de toda esta historia. El giro que nadie vio venir. El misterio de las epidemias, siglo XVIII. Europa está siendo devastada por epidemias constantes. Tifus, disentería, cólera, tuberculosis. Las enfermedades arrasan ciudades enteras. Los médicos están desconcertados, no entienden cómo se propagan las enfermedades. La teoría dominante es que los miasmas, aires malos, causan enfermedades, pero algunos médicos observadores comienzan a notar algo extraño. Doctor John Pringle, médico militar escocés, 1750. He observado que las tropas francesas que han adoptado el uso de utensilios individuales sufren menos de fiebres de campamento que las tropas británicas, que aún comen con las manos y comparten platos comunales. Es una observación curiosa, pero no puede explicar por qué. La conexión invisible Italia, 1780. El médico Giovanni Maria Lancisi estudia brotes de enfermedades en diferentes regiones italianas. Nota algo peculiar. Las regiones del norte de Italia, Lombardía, Véneto, Toscana, donde el uso de tenedores es casi universal, tienen tasas significativamente más bajas de enfermedades gastrointestinales que las regiones del sur, donde comer con las manos sigue siendo común. La diferencia es estadísticamente significativa. Pero, ¿por qué? Lancisi no tiene respuesta. La teoría de los gérmenes aún no existe. Escribe en su diario: ¿existe alguna propiedad protectora en el uso de instrumentos de metal para comer que aún no comprendo? Pero los números no mienten. El genio incomprendido. Ignaz Semmelweis, Viena, 1847. El doctor Ignaz Semmelweis está trabajando en una maternidad del Hospital General de Viena. Está obsesionado con un misterio terrible. La fiebre puerperal, fiebre del parto, está matando al 10-35% de las mujeres que dan a luz en el hospital. Pero aquí está el misterio. Hay dos clínicas en el hospital. La Clínica 1, atendida por médicos, tiene una tasa de mortalidad del 30%. La Clínica 2, atendida por parteras, tiene una tasa de mortalidad del 3%. ¿Por qué? Semmelweis investiga obsesivamente y descubre algo horrible. Los médicos en la Clínica 1 vienen directamente de hacer autopsias. Luego examinan a las mujeres embarazadas, sin lavarse las manos. Las parteras no hacen autopsias. Por lo tanto, no transfieren partículas cadavéricas, como él las llama. Semmelweis ordena que todos los médicos se laven las manos con una solución de cloro antes de examinar pacientes. La tasa de mortalidad cae al 1% de inmediato. Ha descubierto la transmisión de enfermedades por contacto.
Pero aquí está la conexión con los tenedores. Semmelweis expande su teoría. Si las manos pueden transmitir partículas mortales, entonces todo contacto puede transmitirlas. Escribe en 1858. Las manos son el principal vector de transmisión de enfermedades. Cualquier objeto que evite el contacto directo de las manos con sustancias potencialmente contaminadas actúa como barrera protectora. Está describiendo, sin saberlo, el concepto de barreras sanitarias. Y los tenedores son exactamente eso, barreras entre las manos y la comida. Trágicamente, Semmelweis es ridiculizado por sus colegas. Su teoría contradice décadas de práctica médica. Muere en 1865 en un asilo mental, golpeado por los guardias, sin que su descubrimiento sea aceptado. Pero otros continuarán su trabajo. La Revolución de Pasteur París, 1860. Louis Pasteur demuestra la teoría de los gérmenes. Las enfermedades son causadas por microorganismos, no por... De repente, la observación de aquellos médicos del siglo XVIII tiene sentido. Los tenedores reducen la transmisión de enfermedades porque actúan como barreras físicas entre las manos contaminadas y la comida. No es magia, es microbiología. El tenedor como herramienta de salud pública, 1870-1900. La medicina comienza a recomendar. Los estudios son claros. Comunidades con uso universal de utensilios individuales tienen 40-60% menos casos de enfermedades gastrointestinales. Los brotes de tifus y cólera se propagan más lentamente en poblaciones que usan tenedores. Los hospitales que implementan protocolos de utensilios estériles ven reducciones dramáticas en infecciones cruzadas. El tenedor, ese objeto maldito, se convierte en uno de los primeros. La estandarización hospitalaria 1880. Florence Nightingale, la fundadora de la enfermería moderna, escribe extensamente sobre higiene hospitalaria. Uno de sus puntos clave: cada paciente debe tener su propio set de utensilios que no debe ser compartido bajo ninguna circunstancia. Los utensilios deben ser esterilizados después de cada uso. Esto parece obvio ahora. Los hospitales comienzan a implementar cubiertos individuales para cada paciente, esterilización con agua hirviendo, prohibición absoluta de compartir utensilios, inspecciones regulares de cocinas hospitalarias. Las tasas de mortalidad por infecciones hospitalarias caen dramáticamente. El impacto en las epidemias del siglo XX, 1918. La gripe española mata a 50-100 millones de personas en todo el mundo. Pero los estudios post-pandemia revelan algo fascinante. Las comunidades con mejores prácticas de higiene de mesa, incluyendo uso universal de utensilios individuales y prohibición de comer en platos compartidos, tuvieron tasas de mortalidad significativamente menores, no porque los tenedores prevengan la gripe, que se transmite por aire, sino porque las comunidades que adoptaron utensilios individuales también adoptaron otras prácticas higiénicas: lavado de manos, separación de enfermos, cuarentenas. El tenedor era parte de un cambio cultural más amplio hacia la comprensión de la transmisión de enfermedades. Los estudios microbiológicos modernos son concluyentes. Un estudio de 2015 publicado en el Journal of Food Protection encontró: comer con las manos transfiere en promedio 10.000-100.000 bacterias de las manos a la boca por comida. El uso de tenedores reduce 9%. En ambientes donde múltiples personas comparten platos, el uso de utensilios individuales reduce la transmisión cruzada en 95%. Otro estudio de 2018 analizó brotes de norovirus, principal causa de intoxicación alimentaria. El 73% de los brotes estudiados ocurrieron en contextos donde la comida se compartía sin utensilios individuales. Las matemáticas son claras. El humilde tenedor ha salvado probablemente millones de vidas en los últimos 200, pero como parte de un cambio cultural más amplio hacia prácticas higiénicas basadas en ciencia. La ironía final. Aquí está la ironía más grande de toda esta historia. La Iglesia tenía razón en un sentido completamente equivocado.
Dijeron que usar tenedores era rechazar los dedos que Dios nos dio. Y tenían razón. Usar tenedores es rechazar tocar la comida directamente, sino porque nuestras manos, esos dedos que Dios nos dio, están cubiertos de microorganismos que pueden enfermarnos y matarnos. El tenedor no es una ofensa contra Dios. Es una de las mejores invenciones para proteger la vida. Entonces, ¿qué hemos aprendido en este viaje? La historia completa. Hemos visto cómo un simple utensilio comenzó como instrumento religioso en templos antiguos, fue maldecido por matar a una princesa, estuvo prohibido por la Iglesia durante 200 años, causó más de 1000 muertes documentadas, fue adoptado por la realeza y se volvió símbolo de estatus, se democratizó con la Revolución Industrial, y finalmente se reveló como uno de los historia todo en un objeto que mide 20 centímetros. Las lecciones ocultas. Pero esta historia nos enseña algo mucho más profundo que solo la historia de un tenedor. Nos enseña cómo la humanidad cambia. Piénsalo. ¿Cuántas veces en la historia algo que era considerado diabólico o inmoral resultó ser exactamente lo que necesitábamos? Los tenedores no son el único ejemplo. En el siglo XV, la disección de cadáveres para estudiar hoy es la base de la medicina moderna. En el siglo XIX, la anestesia durante el parto fue condenada porque la Biblia dice que las mujeres deben dar a luz con dolor. Hoy salva vidas y reduce sufrimiento innecesario. En el siglo XX, las vacunas fueron atacadas como inyectar veneno en cuerpos puros. Hoy han erradicado enfermedades que mataban millones. El patrón es siempre el mismo. 1. Una innovación aparece. 2. Desafía es condenada por autoridades religiosas o sociales. 4. Causa problemas iniciales, porque toda tecnología nueva es imperfecta. 5. Se mejora con el tiempo. 6. Eventualmente salva vidas o mejora la existencia humana. 7. Y finalmente se vuelve tan normal que olvidamos que alguna vez fue controversial, el tenedor en el mundo moderno. Hoy, el tenedor es tan ubicuo que es invisible. Hay aproximadamente, si cada persona usa en promedio 2 tenedores, eso significa que hay 16.000 millones de tenedores en el mundo en este momento. 16.000 millones de descendientes de ese objeto maldito que mató a María Argiropulina en 1004. Los fabricamos en acero inoxidable, plástico, titanio, madera, bambú. Los desechamos por millones cada día. Los damos por sentado completamente. Pero cada uno representa 1000 años de evolución, controversia, muerte, la paradoja cultural. Y aquí está algo fascinante. El tenedor nunca se volvió verdaderamente universal. Más de 2.000 millones de personas en Asia Oriental, China, Japón, Corea, Vietnam, usan principalmente palillos. ¿Por qué? Porque desarrollaron su propio sistema de utensilios, igualmente efectivo, que también actúa como barrera entre las manos y la comida. Los palillos aparecen en China alrededor del año 400 a.C., mucho y nunca fueron maldecidos ni prohibidos porque se desarrollaron orgánicamente dentro de la cultura asiática sin el bagaje religioso europeo. Es un recordatorio perfecto. No hay una sola manera correcta de hacer las cosas. La humanidad encuentra India y partes de África y Medio Oriente todavía comen predominantemente con las manos, pero con sistemas elaborados de higiene. Usar solo la mano derecha, lavarse meticulosamente antes de comer solo de tu sección del plato. Todas son soluciones válidas al mismo desafío. El futuro del tenedor. ¿Cuál es el futuro del tenedor? Algunos diseñadores están experimentando con tenedores inteligentes que monitorean cuánto comes y qué tan rápido para ayudar con dietas. Otros están creando tenedores biodegradables para reducir el plástico de un solo uso. Hay incluso tenedores eléctricos que usan pequeñas corrientes para estimular papilas gustativas, haciendo que la comida parezca más salada o dulce. Suena a ciencia ficción, pero ya existen prototipos.
¿Se convertirán estos en el estándar? Probablemente no, porque aquí está la verdad. El diseño básico del tenedor de 4 púas con mango curvo, perfeccionado en Francia en el siglo XVII, es casi perfecto. Es simple, efectivo, barato de producir, fácil de limpiar y funciona. Cuando algo funciona tan bien durante 400 años, el tenedor moderno es un ejemplo raro de tecnología que alcanzó su forma óptima hace siglos. Las cosas que damos por sentadas. Y esto nos lleva a la reflexión más importante de todas. Mira a tu alrededor ahora mismo, en tu casa, en tu cocina, en tu vida diaria. El vaso de donde bebes. ¿Sabías que el vidrio transparente era un lujo imperial romano y que su técnica de fabricación se perdió durante 800 años después de la caída de Roma? El botón de tu camisa. ¿Sabías que los botones funcionales solo se inventaron en el siglo XIII? ¿Y antes de eso la gente usaba alfileres peligrosos o cordones elaborados? La bombilla sobre tu cabeza. ¿Sabías que Thomas Edison no fue el inventor, sino el empresario que mejoró y comercializó anteriores? El papel higiénico en tu baño. ¿Sabías que fue inventado en China en el siglo VI, pero no llegó a Occidente hasta el siglo XIX y fue considerado innecesariamente delicado por décadas? Cada uno de estos objetos mundanos tiene una épica historia de innovación, resistencia, adopción gradual y eventual triunfo. Vivimos el mensaje principal. Si hay una lección que quiero que te lleves de esta historia, es esta. Nunca subestimes el poder de lo ordinario. Las revoluciones más importantes de la humanidad no siempre son las dramáticas. Cohetes espaciales, inteligencia artificial, reactores nucleares. A veces son las silenciosas. Un tenedor que previene enfermedades, un botón que hace la ropa más práctica. Estos objetos aburridos han hecho más por mejorar la calidad de vida humana que casi cualquier otra innovación. Y todos empezaron siendo controversiales, ridiculizados o maldecidos. La próxima vez que uses un tenedor. Entonces, la próxima vez que te sientes a comer. La próxima vez que tomes ese utensilio simple de metal. Recuerda. Estás sosteniendo 4.400 años de historia humana. Estás usando un objeto que fue considerado. Estás manipulando una herramienta que la Iglesia Católica maldijo durante 2 siglos. Estás empleando un instrumento que mató a más de 1.000 personas antes de perfeccionarse. Estás beneficiándote de una innovación que salvó millones de vidas al reducir la transmisión de enfermedades. Y estás participando en una práctica que la mayoría de la humanidad compartió durante los últimos 400 años, conectándote con innumerables generaciones anteriores. El poder de la curiosidad. Esta es la razón por la que existe la raíz de la historia. Porque creemos que todo tiene una historia fascinante si excavas lo suficientemente profundo. Nada es realmente ordinario cuando conoces su origen. Cada objeto es un portal a aventuras humanas, tragedias, triunfos y transformaciones. El mundo está lleno de estas. Solo necesitas tener curiosidad suficiente para preguntar, ¿de dónde vino esto? Y cuando haces esa pregunta, cuando realmente excavas, descubres que vivimos en un mundo mucho más rico, extraño y maravilloso de lo que jamás imaginaste. La invitación. Así que te invito a hacer algo después de escuchar este episodio. Elige un objeto completamente aleatorio en tu vida diaria. Puede ser cualquier cosa. Un lápiz, una cremallera, un reloj, un espejo, un tenedor, y pregúntate, ¿de dónde vino esto? ¿Quién lo inventó? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Cómo era la vida antes de que existiera? Busca esa información. Excava. Investiga. Te garantizo que encontrarás una historia que te sorprenderá. Porque esa es la verdad sobre nuestro mundo. Estamos rodeados de milagros disfrazados de objetos ordinarios. Somos herederos y cada cosa que tocamos lleva consigo las huellas de innumerables personas que vinieron antes que nosotros, que lucharon, experimentaron, fracasaron
y finalmente triunfaron para darnos las comodidades que ahora damos por sentadas. El cierre. La historia del tenedor es la historia de la humanidad en miniatura. Es la historia de cómo superamos supersticiones, de cómo la ciencia eventualmente triunfa sobre el dogma, de cómo las innovaciones de cómo lo que hoy es ridiculizado puede ser mañana esencial, y de cómo, a pesar de todos nuestros errores, malentendidos y resistencias al cambio, la humanidad generalmente encuentra el camino hacia adelante. 1000 años después de que María Árgiro Paulina muriera maldecida por usar un tenedor, 1.000 millones de personas usan tenedores cada día sin pensarlo 2 veces. Esa es la victoria silenciosa del progreso humano. No siempre es rápido, no siempre, pero eventualmente las buenas ideas ganan. Y ese es un mensaje de esperanza para todos nosotros. Esto ha sido la raíz de la historia. Si esta historia te fascinó, si aprendiste algo nuevo, si nunca volverás a ver un tenedor de la misma manera, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame, ¿qué objeto quieres que investiguemos a continuación? ¿Cuál es ese objeto cotidiano cuya historia te mueres por conocer? Porque tenemos miles de historias más esperando: la cremallera, el papel, el espejo, el jabón, el libro, la rueda, el fuego. Cada uno con épicas propias que rivalizan con cualquier película de Hollywood. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras excavaciones históricas. Y recuerda, en un mundo lleno de objetos ordinarios, las historias más extraordinarias están escondidas a plena vista. Solo necesitas saber dónde cavar. Soy tu anfitrión en este viaje a través del tiempo.